Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. En esta ocasión vamos a hacer un problema planteado en selectividad en Murcia en junio del 2018. Dice así el problema. Apartado A. Descomponga el número 10 en dos sumandos positivos, de manera que la suma de uno de ellos más el doble del logaritmo neperiano del otro sea máxima. Y apartado B. Calcule dicha suma máxima. Comenzamos resolviendo el apartado A. Voy a subrayar las frases que son importantes. Esta frase de aquí, que dice que el número 10 lo descomponemos en dos sumandos positivos. Bien, pues 10 tiene que ser igual a x más y. Son los dos sumandos. Ten en cuenta que tanto x como y deben ser números mayores que 0 y menores que 10. Es decir, se encuentran entre 0 y 10. A continuación subrayamos la frase que me proporciona la función con la que tenemos que trabajar, que dice que la suma de uno de ellos más el doble del logaritmo neperiano del otro sea máxima. A esa función le llamo s de x, y, ya que tengo dos variables. La variable y, uno de los sumandos, que sumado con el doble del logaritmo neperiano del otro sumando, que es x, me proporciona la función con la que hay que trabajar. En este caso hay que calcular x e y de tal manera que la suma sea máxima. Pero ten en cuenta que la función tiene dos variables. Por lo tanto, tenemos que transformarla en una función con una sola variable y para ello voy a utilizar el hecho de que 10 es igual a x más y, de donde y es igual a 10 menos x. Con lo cual, sustituyendo tendré que la suma, ya en función de una sola variable, x, es igual a y, que es 10 menos x, más el doble del logaritmo neperiano de x. Ya tenemos la función en una sola variable y esta es la función con la que tenemos que trabajar. Ten en cuenta que queremos intentar localizar los extremos relativos, que se presentan en aquellos puntos donde la derivada de la función sea 0. En este caso tendré que calcular s' de x, la derivada de s de x, que es la derivada de 10 es 0, la derivada de menos x es menos 1 y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Con lo que tengo que s' de x es menos 1 más 2 partido por x. Igualamos ahora la derivada a 0 para ver dónde se presentan los candidatos a máximo. Es decir, menos 1 más 2 partido por x debe ser igual a 0, de donde 2 partido por x es igual a 1. Es decir, que x vale 2. Ahí se puede presentar un máximo. Para ver si es máximo de la función o no, tienes dos opciones: calcular la derivada segunda de la función, sustituir ese valor y ver si es menor que 0. O bien utilizar el gráfico que os estoy mostrando. Si la función crece por la izquierda y decrece por la derecha, en el punto A, en el punto 2 en este caso, habría un máximo. Es conveniente también que recordemos que una función es creciente en un intervalo cuando la derivada es positiva y es decreciente cuando la derivada es negativa. Por lo tanto, todo se reduce a estudiar el signo de la derivada a la izquierda del 2 y a la derecha del 2. Representemos entonces el intervalo de 0 a 10, es el intervalo con el que estamos trabajando. Representamos el 2 y estudiamos el signo en el intervalo que va de 0 a 2. Fíjate que el signo de la derivada en ese intervalo va a ser siempre constante. Por lo tanto, basta con que cojáis un valor, en este caso 1, y calculéis la derivada en ese punto, en 1. Fíjate que obtienes menos 1 más 2, es decir, 1. 1 es positivo, por lo tanto la función en ese intervalo va a ser creciente. De la misma forma, vamos a estudiar el signo de la derivada en el intervalo que va de 2 a 10. El signo de la derivada en ese intervalo va a ser siempre constante, ¿vale? Bien, entonces basta con que cojas un valor entre 2 y 10, por ejemplo yo voy a coger el 3, sustituir en la derivada y ver qué signo tiene. Menos 1 más 2 partido por 3, ya sabemos que es menos 1/3, es decir, es negativo. Por lo tanto, la función en este intervalo va a ser decreciente. Eso indica que, como ya vimos en el gráfico, si por la izquierda la función crece, por la derecha la función decrece, en 2 nos vamos a encontrar con un máximo. Bien, vamos a recoger los datos. Ya sabemos que se presenta un máximo en x igual a 2 y fíjate que si x vale 2, y tiene que valer 8. Bien, pues ya tenemos los dos valores que estamos buscando y es donde la función suma es máxima. El apartado B me dice que calcule dicha suma máxima. Pues tan solo tienes que sustituir en la función suma la x por 2 y tengo que la suma en 2 es 10 menos 2 más 2 por logaritmo neperiano de 2, es decir, utilizando calculadora en un segundito sacáis que es
9,386. Muy bien, espero que os haya servido el ejercicio. De ser así, podéis darle a like y suscribiros al canal, y cualquier cosa me la podéis poner en los comentarios. Hasta luego.